Y bueno, hemos llegado a la parte más emocionante y más esperada de la reunión del día de hoy, cuando menos para mí. Me causa mucha emoción y mucha gratitud tener el día de hoy a nuestra invitada especial, la doctora Elizabeth Ramírez Arreola. Ella es conferencista, profesora de la Universidad de Washington, está dando clases de estudios étnicos americanos, estudios de género, mujeres y sexualidad en la Universidad de Washington. Le voy a permitir a la doctora Ramírez Arreola que se presente y que por favor nos dé esto que ella ha preparado y que también lo tiene dentro de sus clases en la Universidad de Washington, la violencia de género, lo que debemos saber. Adelante, doctora. Gracias, Manolita, y gracias a todos por la invitación, gracias a este trabajo maravilloso que están haciendo, que no tenía idea hasta que Manuelita me hizo el favor de invitarme y nada, estoy muy contenta de estar aquí, compartir información que típicamente está alejada de la comunidad, que se queda dentro de las cuatro paredes de las universidades y que así es que me da mucho gusto poder compartir esta información con ustedes. Entonces, déjame compartir mi pantalla y para poder comenzar, me parece que ahí estamos. Perfecto, ok. Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta presentación que voy a hacer sobre la violencia de género y que le titulé Lo que debemos saber. Entonces van a ser cosas muy importantes y muy básicas de este tema. Como dijo Manuelita, hay temas que tal vez digo que son muy largos para conocer todo lo que se tiene que conocer. Entonces, tal vez en un futuro pueda regresar y seguimos con esta conversación. Ya Manuelita contó sobre mí. Sí, soy profesora en la Universidad de Washington. Trabajo para dos facultades, la facultad del Departamento de Estudios de Género y el Departamento de Estudios Étnicos de Estados Unidos. Son facultades, departamentos de la universidad que imparten clases que tienen que ver con las ciencias sociales, que típicamente en América Latina las vemos como sociología, ciencias sociales, política, etcétera. Entonces, aquí en Estados Unidos tiene una forma diferente de organizarse y bueno, y eso es de ahí es donde yo vengo con el nivel de experiencia con el que voy a compartir. Y bueno, para empezar, quiero contarles un poquito más de lo que es de lo que son mis experiencias y cómo mis experiencias me informan en el trabajo que yo hago, en las clases que yo imparto en la universidad. Bueno, yo nací, crecí en la ciudad, en México, en la ciudad de Torreón, Coahuila, estado de Coahuila. Inmigré como adulta a los Estados Unidos, entonces eso siempre va a estar reflejado en las clases que yo imparto. Recibí mi maestría y mi doctorado por la Universidad de Washington y bueno, me gustó tanto que ahora sigo trabajando ahí, me quedé con ellos a trabajar ahí. Soy lo que se llama una estudiante, fui y sigo siendo ahora una estudiante no tradicional. Y obviamente desde que soy inmigrante adulto, bueno, inglés es mi segundo lenguaje, ¿no? Entonces, en inglés se nos conoce como estudiantes no tradicionales a las personas que tenemos acceso a la universidad después de los 25 años, ¿no? Porque típicamente las personas vamos a la universidad entre los 18 y 24 y bueno, la población de los estudiantes no tradicionales está creciendo y de hecho esa es una de los temas que yo en lo particular investigo. Y también, bueno, yo fui la primera persona en mi familia en obtener una licenciatura, una maestría y un doctorado. Y bueno, ahora con esa experiencia trato de alentar a otras que sigan, que vayan, que caminen en esos mismos senderos. Y específicamente los temas de los que tratan mis clases tienen que ver típicamente con la comunidad latina y y las experiencias de la comunidad latina en los Estados Unidos, particularmente cuando hace intersección con los grupos, los diferentes grupos latinos, mexicanos, colombianos, dominicanos. em, con las experiencias de género, con la gran variación que hay dentro de la identidad latina, la experiencia latina estadounidense, que es diferente a la que experimentamos los que inmigramos, y también me enfoco en temas de educación, migración, estudios feministas y estudios culturales. Bueno, y déjame
para asegurarme que estoy contando el tiempo también. Eh, Vamos a continuar. Esta presentación está dividida en tres partes. La primera voy a hablar sobre los conceptos más básicos de la violencia de género. La segunda parte voy a hablar sobre las formas, cómo se ve, cómo se ve la violencia de género y la violencia contra las mujeres y niñas en el día con día en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Y la última parte va a ser más corta, pero va a hablar sobre cómo identificar si tú estás en una situación de violencia de género, si estás sufriendo, si estás experimentando violencia de género, violencia por el hecho de ser mujer. Y voy a hablar un poco de los recursos y organizaciones que hay aquí en el estado de Washington. Y esa va a ser la presentación. También quiero especificar o dar no una advertencia, pero tengo que decirles que voy a tocar temas que son temas fuertes, ¿no? Sobre, por ejemplo, la violencia doméstica. Por lo tanto, va a haber lenguaje que va a reflejar el hablar de esos temas. Entonces, esta advertencia es pues, para que sepan que el contenido de esta presentación puede herir la sensibilidad de algunas personas. Y nada, vamos ahora sí a empezar. Y se está bien. Mi pantalla se hizo pequeña, pero la de ustedes creo que está bien, ¿verdad? Está bien. Perfecto, ok. Em, bueno, voy a cubrir lo primero que es terminología útil, terminología que hemos escuchado probablemente, pero que no es tan parte de nuestro día a día. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y voy a empezar hablando del sexismo, por ejemplo, el sexismo y lo que es, ¿no? Entonces, sexismo, cuando hemos escuchado sexismo, que a veces se confunde con machismo, ¿no? Cuando hablamos del sexismo, estamos hablando de cómo está organizado el mundo y cómo favorece a un sexo sobre el otro, ¿no? Bueno, la definición que he puesto aquí dice sexismo es el organizar jerárquicamente el mundo a través del dominio de un sexo sobre la opresión del otro, es la creencia y la práctica que un sexo debe de ser más valorado por otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sexismo, los ejemplos que podemos ver del sexismo es en cómo hablamos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje que utilizamos, como hemos escuchado, como sexo débil, sexo fuerte. Cuando hemos escuchado eso, nos estamos hablando de que el sexo débil son las mujeres, que el sexo fuerte son los hombres. Este, lenguaje peyorativo, por ejemplo, la palabra machorra que habla sobre atribuciones masculinas a una mujer. Y, por ejemplo, la palabra mandilón, ¿no? Que es muy típica, por ejemplo, en el español mexicano, no sé si en otros dialectos del español en América Latina, pero mandilón es una palabra peyorativa que dice que un hombre está portándose con atribuciones muy femeninas, ¿no? Como, por ejemplo, ayudar en la casa. Y bueno, y ahorita voy a hablar sobre el ayudar en la casa, entre comillas. También, ¿cómo hablan las profesiones, ¿no? Vemos el sexismo en las profesiones. Cuando decimos doctor, típicamente pensamos, tenemos que decir doctora, ¿no? Si decimos en inglés y en español, en ambos, cuando decimos doctor, inmediatamente le atribuimos lo masculino. También podemos ver el sexismo cómo se refleja en lo político, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todos los cargos públicos en estas elecciones que pasaron, solamente hay 25% de las mujeres en todos los cargos públicos de Estados Unidos. En México ya estamos avanzando un poquito, hay 50%, ya es la mitad y la mitad, porque hay una ley que así lo indica, que es la ley de la paridad. Pero no era así, tan solo hace 20 años, en el 2005, todavía en México teníamos 15% solamente eran las mujeres que tenían cargos públicos. De eso estamos hablando, diputadas, senadoras, etcétera. Senadores. Bueno, ahora cuando estamos hablando del machismo, el machismo son las prácticas y creencias que sostienen que los hombres deben de ser superiores a las mujeres y que perpetúan los estereotipos rígidos del género. Por ejemplo, las mujeres tienen que cocinar, mientras que y a los hombres se les dice pues que no deben llorar, ¿no? Que no deben de
expresar sus sentimientos. Son actitudes y son comportamientos que están presentes en nuestro día a día. También podemos pensar en cómo justificamos cómo se justifican los comportamientos agresivos de los hombres y decimos, pues, porque es hombre, ¿no? O, por ejemplo, culturalmente se tiende a tolerar más la infidelidad de los hombres que de las mujeres. Em, por ejemplo, y también pensamos en cuando estamos cuando estamos pensando sobre las tareas domésticas, ¿no? Sobre el cuidado de las personas, la crianza de los hijos, el cuidado de las personas mayores. Típicamente se le atribuyen esas a las mujeres, ¿no? Y si un hombre, un padre de familia, los hombres de la familia, participan más en ellos, se piensa como que están ayudando, en vez de reconocer que pues, es parte del trabajo que tienen que hacer, ¿no? Como miembros de esa familia. Y finalmente la misoginia. ¿Qué es la misoginia? Bueno, la misoginia ya es un poquito más, es más específico. Se entiende por misoginia hacia el odio y los prejuicios negativos en contra de las mujeres y niñas. Es una actitud y práctica cultural que incluye desde violencia de género, degradación de las mujeres, diferentes tipos de acoso, desde el acoso callejero del acoso callejero, que es los chifliditos, ¿no? Los gritos que les gritan a las mujeres, a las niñas cuando van caminando por la calle, hasta el acoso sexual. También podemos pensar, por ejemplo, en las parodias de comedia, ¿no? Las burlas hacia las mujeres, hacia lo femenino. Podemos pensar por ejemplo, ahora en nuestra era de lo digital y que consumimos muchos contenido de los medios, ¿no? De los TikTokers, de las personas que hacen contenido para Instagram, para Facebook, hay muchísimas personas, comediantes que su marco de comedia son hombres y que se visten como mujeres, ¿no? Y eso es todo, eso es, su comedia es aceptada como comedia porque pues está asimilando, está haciéndose pasar por una mujer y entonces ya desde ese punto estamos partiendo de que es muy chistoso, ¿no? Lo cual pues no debería de ser. Em, y nada, la misoginia también se ve reflejada em, en los medios que vemos todos los días, en los mensajes que recibimos por los medios. Déjame ver cómo voy de tiempo, muy bien. Y a ver, aquí se cambia. Ok. Continuamos con un poquito más de terminología. Cuando hablamos del sistema patriarcal o del patriarcado, como se le conoce, estamos hablando de la manera en la que la sociedad ha sido estructurada, en cómo se organiza, donde la dominación del sexo género mantiene la autoridad y el poder en los hombres y en lo masculino. Y, por ejemplo, podemos pensar en la política, ¿no? Lo que acabo de decir, como en Estados Unidos, 25%, solamente hay 25% de mujeres en los cargos públicos. Mientras que las mujeres pues son despojadas de ejercicios de libertades, y de derechos del poder económico, social, político. Otra vez, aquí hay que pensar en la representación, en cuántas mujeres tienen acceso, a tener cargos públicos. Hemos visto eh, situaciones donde las mujeres han perdido la vida tan solo por postularse para algún cargo público. Después, ahora vamos a hablar del género y luego del género. Y cuando estamos hablando del género, pues, bueno, nos referimos a los comportamientos culturales, estos son sociales, son los comportamientos que hemos aprendido en la sociedad para construir esta binaria, esta dualidad del género, ¿no? Que solamente existe lo masculino y lo femenino, cuando sabemos pues que no, en realidad eso no es verdad, es un espectro muy grande. Y nada, el género lo vemos todos los días. Se empieza desde cómo se le asigna a los niños el color azul, ¿no? Y a las niñas el color rosa. Empezamos a construir el género ahora desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en las fiestas de las famosas fiestas de revelación del género, ¿no? Y como ya desde el bebé está en el vientre, aún no ha salido
y ya, ya estamos construyendo esta dualidad, esta diferencia de lo femenino de lo masculino. Ahora, déjame ver, estoy cambiando aquí mis notas. Em, Podemos también pensar en los juguetes, cosas de juguetes como juguetes para niños, juguetes para niñas, hasta durante el tiempo de Navidad, ¿no? Típicamente hasta podemos ver eso en los advertisements, en la publicidad de las tiendas, ¿no? Hasta vemos la página de juguetes con niños, color azul y la página de juguetes para niños, color rosa. Está cambiando. Va lentamente, pero está cambiando. Bueno, entonces el género, lo que quiero aquí que quede muy claro es de que aprendamos que el género lo construimos, ¿no? No nacemos siendo niñas, no nacemos siendo niños. Y ahora quiero hablar, voy a dar especificar más sobre qué es la violencia de género y qué es la violencia contra mujeres y niñas, ¿no? Cuando estamos hablando de la violencia de género es aquella que se deriva otra vez de la construcción sociocultural de lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, cuando estamos, cuando existe este guión rígido, ¿no? Que tenemos de que, por ejemplo, mujeres tenemos que tener el pelo largo, ponernos maquillaje, los hombres pelo corto, traer cosas que son asignadas solamente otra vez se nos asignan por el género, ¿no? Em, entonces, la violencia de género empieza a pasar cuando nos alejamos de ese guión tan rígido que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en la homofobia, en la transfobia, podemos pensar en la lesbofobia, ¿no? Hablando de cuando las personas están transgénero, no, la verdad no estoy pensando ni en inglés ni en español, cuando están cruzando esas barreras del género, ¿no? Y entonces las personas empiezan a doblar esas barreras, ¿no? Empiezan a no quedarse en ese guión tan estricto. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, la homofobia empieza a salir, que puede ser verbal, física, déjame ver aquí qué más tengo. am, También puede ser también es importante entender que la violencia de género pasa en ambos lados, tanto las mujeres podemos ejercer violencia de género contra otras mujeres y contra otros hombres, como los hombres pueden ejercer violencia de género contra otros hombres, ¿no? Entonces eso es importante pensar en eso. Típicamente otra vez, esta violencia se genera cuando variamos, cuando nos salimos de esta dualidad de que tenemos que comportarnos como niñas, tenemos que comportarnos como niños, tenemos que estar siempre dentro de estos parámetros de donde que son pilares del patriarcado, ¿no? Y que son parte de cómo hemos reconocido estos conceptos, cómo hemos aprendido de estos conceptos en la sociedad. Y ahora, la violencia en contra de las mujeres y las niñas, aunque es similar, ahí estamos hablando ya del ejercicio del poder, de la agresión, de la coerción, donde el factor de riesgo o vulnerabilidad es el sexo. Es el solo hecho, es el sexo, es el sexo femenino, la vulnerabilidad cae en el solo hecho de ser leída como mujer o como niña. Otra vez podemos pensar en las mujeres caminando por la calle por la calle a altas horas de la noche, ¿no? Típicamente sabemos que no debes de hacer eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos ese entendimiento, no? Porque pueden ser víctimas de agresiones. Hemos normalizado ese tipo de violencia como, pues, como actos de la vida cotidiana. Déjame ver. em, y ahora quiero darles más ejemplos de cómo pasa, ya que sabemos cuáles son la violencia de género, cómo en realidad la vemos, ¿no? ¿Qué es y cómo la estamos viendo en nuestro día a día? Em,
Bueno, puedo leer un poquito más de la definición, ahora más que está la definición de violencia de género y cómo pasa que es un problema estructural. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de que es parte de todos los diferentes niveles de la sociedad, ¿no? Es parte de nuestro espacio público, privado, tanto público que va desde el marco, desde el marco público hasta el espacio privado. Las manifestaciones más claras de la violencia de género se dan por la desigualdad que existe y la subordinación entre las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres dentro de la organización política, social, económica de la sociedad. Y entonces la violencia de género sí afecta, la violencia de género típicamente afecta más a las mujeres y a las niñas, porque se utiliza para deliberadamente hacerles daño. Em, bueno, antes de irme de aquí, déjame me regreso un poquito. También, cuando estamos hablando de la violencia de género sobre las mujeres y las niñas, bueno, estamos hablando ya mencioné, el acoso callejero, el acoso sexual, estamos hablando de las diferentes experiencias de violencia dentro de los diferentes espacios. Mencioné el espacio público, que ya dijimos, acoso callejero, el espacio privado, bueno, la violencia intrafamiliar puede ser, este, como las niñas son dentro de la familia, las estadísticas nos indican que todavía las niñas, cuando estamos aprendiendo sobre la violencia sexual que los niños y las niñas reciben dentro de las familias, todavía las niñas, las estadísticas nos indican que las niñas reciben más esta violencia sexual dentro de la familia. Podemos también pensar en bueno, en América Latina, lamentablemente podemos pensar en el feminicidio, ¿no? En la muerte por el simple hecho de ser mujer, la muerte porque eres niña, porque eres mujer. em, Podemos algunos de los factores que influyen en cómo pasa esta violencia son, por ejemplo, la falta de leyes, ¿no? La falta de leyes en los países de América Latina. Igual también en Estados Unidos, también, en Estados Unidos también hay todavía lugares, porque recordemos que aquí aunque somos un gran país, cada estado hace sus leyes. Entonces hay estados que tienen leyes que todavía impactan bastante a las mujeres sobre la violencia de género. Em, También podemos, cuando pensamos en la violencia de género, podemos pensar otra vez, en cosas que son parte del día a día, que hemos escuchado de eso, pero pues pero no les damos esta clasificación de violencia. Por ejemplo, podemos pensar en los famosos packs de WhatsApp, ¿no? Los packs no sé si en algún momento hemos haber escuchado como hay grupos en esta aplicación digital que es WhatsApp, que la usamos la mayoría de inmigrantes, ¿no? Y hay grupos donde están intercambiando fotografías de mujeres, entonces de mujeres desnudas y típicamente las personas que son parte de estos grupos son hombres y típicamente están compartiendo fotografías hasta de sus familias, mujeres, personas que son femeninas, mujeres de su familia y están compartiendo este tipo de material. Hace poquito en las noticias vimos que se descubrió un grupo enorme de 60,000, 70,000 hombres en WhatsApp que estaban haciendo específicamente esto, compartiendo material de sus familias, de su madre, hermana, hijas, etcétera. Entonces, esos cómo es que estamos viendo cómo estamos viendo los modos en que ocurre la violencia de género. Los hombres sí también pueden recibir violencia de género y eso lo podemos, como lo había mencionado antes, y eso va mucho ligado a nuestra cultura, como la cultura no limitamos a los hombres. No, por ejemplo, a veces no les enseñamos los hombres en la familia no saben cocinar porque no se les enseñó a cocinar, se les enseñó a cocinar a las niñas, ¿no? Entonces, sí, los hombres también pueden recibir violencia de género.
Ahora, la parte dos, que es quién ejerce la violencia, como lo mencioné, ambos, tanto las mujeres como los hombres pueden ejercer la violencia, pero las mujeres todavía reciben más, ¿no? Son las personas que reciben más violencia de género. Las mujeres pueden ejercer la violencia de género, lo mencioné, es por... voy a leer lo que puse aquí en esta respuesta. Sí, las mujeres que se alinean con los valores del patriarcado pueden cometer violencia de género. Por ejemplo, una mujer heterosexual puede llegar a discriminar o a abusar o contra personas de la comunidad LGBT, ¿no? Otra vez, cuando estamos ejerciendo la violencia de género es cuando estamos, nos adherimos a a esta idea tan estricta de cómo te tienes que comportar si eres mujer y cómo te tienes que comportar si eres hombre. Y bueno, ahorita hablé del feminicidio, de cómo el feminicidio existe en América Latina. El término feminicidio, bueno, hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que el hombre puede asesinar a una mujer o una niña por ser del sexo femenino, ¿no? Que es a diferencia de otros tipos de asesinatos. Los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de la violencia de género, y el feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género. Lamentablemente, México, en América Latina, el feminicidio está ocurriendo constantemente. En las últimas estadísticas nos mostraron que Brasil tiene el primer lugar en feminicidios, después seguido por México. Eh, y bueno, son cosas que tenemos que hablar de estos temas para empezar a crear más respuestas y prevenirlos, ¿no? Ahora, ahora ya quiero ser más específica en las maneras en las que estamos viendo estos tipos de violencias contra las mujeres y contra las niñas. Y cuando estamos hablando de la violencia contra las mujeres y las niñas, estamos hablando de violencias que vienen del ámbito físico, violencia física, psicológica, sexual, violencia económica, violencia patrimonial. Y cuando estamos hablando de las modalidades, entonces, ¿cómo está pasando? Estamos hablando de la familiar, bueno, la familiar indica violencia desde violencia sexual, abuso sexual, también abuso sexual, déjame ver, violencia verbal, física, hasta también dentro de la familia, a quién le asignamos las tareas domésticas, ¿no? También eso viene, las niñas y las mujeres experimentan violencia dentro de la familia con ese tipo de situaciones. Em, Déjame ver, el tiempo sé que está corriendo. La violencia laboral y docente, bueno, cuando estamos hablando de la violencia laboral y docente, estamos hablando de, por ejemplo, hombres que tienen, o personas, no necesariamente hombres, que van a personas, tanto mujeres como hombres a veces que tienen una posición de poder y la van a ejercer sobre las mujeres y las niñas para a cambio de, por ejemplo, un puesto, ¿no? O a cambio de favores. Eso ahí estamos hablando de la violencia laboral. En la comunidad, bueno, estamos hablando de los espacios públicos otra vez, por ejemplo, el acoso sexual, ¿no? Cuando una niña sale a la comunidad y sale al espacio público, una mujer, y pues nada, no puede, sobre todo en América Latina, aunque también aquí en Estados Unidos sucede, que en inglés lo conocemos como catcalling, que es el acoso callejero, el acoso sexual callejero. Institucional, bueno, igual estamos hablando de personas que utilizan sus posiciones de poder para intercambiarlo eh, para extraer favores sexuales, por ejemplo, de las mujeres.
para también cuando hablamos del acoso institucional, déjame ver, también estamos pensando, estamos hablando de la exclusión de las mujeres sobre cargos públicos. Otra vez, pensemos en cómo solamente hay 25% de mujeres en los cargos públicos de Estados Unidos. Déjame ver, aquí tengo más, también podemos pensar en las imágenes las imágenes que son parte de las conversaciones públicas, ¿no? De los medios y qué tipo de información se da sobre las mujeres. Eso es también parte de ambos de institucional. Y porque viene de diferentes instituciones y también de la comunidad. Finalmente, la política, bueno, de la política también ahí estamos hablando específicamente cuando las mujeres reciben violencia por el hecho de querer tener un cargo público. Ya lo dije antes, ha habido situaciones donde mujeres han perdido la vida por tan solamente postularse a cargos públicos. Em, Después de ahí, y lo último es, por ejemplo, la violencia digital y mediática. Y bueno, son formas de violencias muy nuevas, pero que ya son parte de nuestro día a día. Y ahí estamos pensando en la violencia que recibimos, que la información que recibimos por ejemplo, cómo se refuerzan los estereotipos en los medios, ¿no? Cómo se ponen los estándares de belleza, por ejemplo, las ideas que se da sobre las mujeres como ideas que se da de cómo extraer labor de las mujeres, de cómo explotar a las mujeres también. Todos esos son parte de la violencia digital y mediática. Y ya nada más me quedan dos slides, creo que ahí ya vamos a terminar. Este, am, ¿Cómo se normaliza, no? ¿Cómo hemos normalizado esto? Bueno, ya lo mencioné antes, es por parte es la cultura, ¿no? Son las cosas que hemos aprendido a hacer con el día a día. Es lo cotidiano, son los chistes, los estándares de belleza, son ideologías que surgen del patriarcado y que entonces aprendemos a mantenerlas ahí. Es el extra, Se ha normalizado porque la extracción del trabajo de la mujer siempre ha sido parte de las culturas, no específicamente en las culturas latinas. De la violencia física y qué tan grave es, nos dimos cuenta hace un par de años que empezaron en Twitter, cuando era Twitter, ahora es X, en Twitter empezaron a hablar sobre las mujeres empezaron a hablar de sus acosos y lo que fue un shock para la sociedad, que no debería haber sido, pero fue de a qué tan temprana edad empieza a pasar el acoso, ¿no? Entonces las mujeres empezaron a hablar de que estaban experimentando el acoso sexual y el acoso callejero desde que las desprecios otra vez, la violencia emocional es el gaslighting, las burlas sobre el físico de las personas, los desprecios, las humillaciones, y esto puede pasar tanto en público como en privado, ¿no? También, por ejemplo, que pasa mucho dentro de la comunidad latina son las amenazas sobre los estatus migratorios de las mujeres, ¿no? Y cómo se utilizan por sus parejas para obligarlas a hacer diferentes cosas. Y finalmente violencia de género financiera es cuando las víctimas pierden acceso sobre sus ingresos económicos y también cuando se les extrae la labor la labor de las mujeres sin ningún tipo de remuneración. Entonces ya finalmente la última slide, nuestra última diapositiva es sobre que si tú estás siendo víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica, física, esta página para el estado de Washington tiene mucha información sobre diferentes organizaciones que están específicamente trabajando con las mujeres para ayudarlas a salir de este tipo de situaciones. Y bueno, aquí el enlace está aquí en la presentación y lo único que tienes que hacer es entrar a la página y buscar tu ciudad. Por ejemplo, buscamos el condado de King, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos todas las diferentes
organizaciones que están dentro del condado de King, que bueno, ahí es donde está la ciudad de Seattle. Y creo que esto es todo lo que yo tengo. Déjame ver. Sí, aquí está nuestra última slide. Así es de que muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, sé que nos pasamos, pero ojalá y puedan poner esta presentación ya en una sola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Elizabeth Ramírez. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy y si realmente el tema es extenso, es imposible poderlo cubrir en tan poco tiempo y yo sé que muchas personas aquí tendrán ganas de hacer alguna pregunta o de tener algún comentario. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos va. Pero ha sido un honor tenerla el día de hoy y me gustaría que podríamos tener otro espacio para que regresara y hablar un poco más, pues tal vez de las experiencias de las personas que hemos inmigrado a este país, ¿no? Y cómo lo hemos experimentado a veces también fuera de nuestro país, esta violencia de género y sobre todo que a pesar de que haya recursos, a veces también el idioma es una barrera. Estaba viendo en la página que usted compartió que decía que incluso hay un lugar donde se puede dar apoyo a las personas que están siendo víctimas de abuso, mujeres sordomudas. Entonces, realmente es importante buscar esos espacios para todas las personas, incluyendo para nosotros como una comunidad latina que a veces no sabemos cómo navegar el sistema o el idioma es una barrera. Nuevamente, doctora Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Fue un honor tenerla. Queremos que regrese. Así que, por favor, vamos a hacer lo posible para que pueda usted regresar. Me encantaría, Manolita. Muchísimas gracias. Otra vez gracias a todos. Y sí, definitivamente este es un tema muy largo. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero sí, me encantaría regresar. Así es de que estaremos en contacto, absolutamente. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes no me queda más que darles las gracias por estar aquí, pedirles que se mantengan informados, es muy importante mantenerse informados. Suscríbanse a nuestro espacio de Facebook, Condado de King. También estamos en Instagram como @Condado de King. Tenemos grabaciones. Esta reunión está siendo grabada y se va a quedar guardada también en el Public Health Insider. Hay más información. Así que, bueno, es muy importante mantenernos con este tipo de recursos, información, actualizaciones que tenemos aquí en este espacio de Con Confianza y en Comunidad. Me despido de todos ustedes y hasta la próxima. Hasta luego.